Hoy toca analizar a fondo a una de las figuras más complejas, diría yo, de la fantasía moderna. Hablamos, por supuesto, de Kelsier, de Nacidos de la Bruma. Y fijaos en esta frase. Represento aquello que nunca has podido matar. Soy la esperanza. Uf, es que esta declaración, así tan desafiante, creo que captura a la perfección la esencia del hombre que lo cambiaría todo, el que se convertiría en el símbolo de una revolución. Pero, a ver, ¿quién era Kelsier en realidad? ¿Un héroe para el pueblo? ¿O un psicópata carismático? Pues la verdad es que la respuesta es complicada. Es una mezcla fascinante y, sinceramente, bastante brutal de las dos cosas. Para entenderlo hay que meterse de lleno en su historia. Así que vamos a repasar todo su arco, desde sus orígenes, pasando por ese plan que parecía imposible, la rebelión, su muerte y, ojo, lo que vino después. Es un viaje completísimo, de hombre roto a casi un dios. Y como toda buena leyenda, todo empieza con una tragedia, con una pérdida. Kelsier y su hermano, Mars, nacieron de una unión prohibida. Madre Ska, padre noble. Esto les dio una vida, bueno, privilegiada, sí, pero siempre en secreto, siempre ocultos. Así que su vida fue una contradicción andante. Por un lado, el privilegio de su sangre noble. Por otro, el peligro constante de ser el ladrón más buscado de Luthadel. Y en medio de todo eso, encontró el amor con Mare. Pero claro, ese equilibrio tan precario no podía durar. Todo se fue al traste por un único atraco que salió terriblemente mal. El castigo fue el peor imaginable, los pozos de Hatsin. Básicamente, una sentencia de muerte. Un lugar del que sencillamente nadie salía vivo. Allí les obligaron a picar, a extraer el atium, el metal más valioso del imperio. Y allí, en ese infierno, mientras veía a Mare sacrificarse para salvarle, algo dentro de Kelsier hizo clic. Se rompió. Ese dolor, esa rabia, fue tan brutal que despertó de golpe todos sus poderes de Nacido de la Bruma. Y consumido por la furia, hizo lo que nadie había hecho jamás. Masacró a los guardias y, contra todo pronóstico, escapó. Esa huida imposible le dio su nombre, su leyenda, el superviviente de Hatsin. Pero para él, sobrevivir no era suficiente, ni de lejos. Quería venganza. Y sobre todo, quería cumplir el sueño de Mare, ver caer al imperio final. Así que ideó un plan, pero no un plan cualquiera, no un simple robo. No. Esto era mucho más grande. Era, en esencia, una revolución. Y para algo tan bestia, claro, necesitaba a los mejores, a la mejor banda que se hubiera reunido nunca. Y aquí está la genialidad de Kelsier. El plan no iba solo de fuerza bruta, de un ejército y ya está. ¿Qué va? Cada persona de su banda fue escogida a dedo por su habilidad alomántica específica. Eran como las piezas de un reloj suizo, cada una indispensable para que todo el mecanismo de la revolución funcionara a la perfección. El plan era una auténtica locura, una obra maestra de la manipulación. Atacar de frente, imposible. La idea era mucho más sutil. Hacer que los enemigos se pelearan entre ellos, sembrar el caos y, justo en el momento de mayor debilidad, ¡zas!, dar el golpe. Claro, todo dependía de una sincronización milimétrica y de engañar a todo el mundo. Venga, seguimos. Con el equipo reunido y el plan en marcha, Kelsier dejó de ser solo un ladrón. Se estaba convirtiendo en algo más, en un símbolo. Por un lado tenemos al Kelsier mentor que entrena a Vin, que le enseña no solo a usar sus poderes, sino también a confiar en la gente. Y por otro, al Kelsier revolucionario. Sus ataques contra los nobles se convirtieron en leyenda, y los Ska empezaron a verlo casi como un dios, como una encarnación de la esperanza. Y lograron reunir un ejército considerable, unos 7.000 soldados Ska. Pero no todo fue un camino de rosas, claro. Hubo contratiempos muy serios, como la masacre de buena parte de ese ejército. Y aún así, el carisma de Kelsier, su capacidad para inspirar, mantuvo la llama de la rebelión encendida. Pero entonces todo se precipita. Kelsier recibe la noticia, o cree recibirla, de que su hermano Marth ha sido descubierto y asesinado. Y ahí pierde el control. Ciego de rabia, se lanza él solo a atacar los pozos de Hatsin. Y ojo, que consigue destruirlos, acabando con la fuente de Atium del Imperio para los próximos siglos. La respuesta del Lord Legislador, obviamente, es brutal. Ejecuciones públicas. Kelsier organiza un rescate desesperado y en medio del caos logra algo impensable. Le corta la cabeza a un inquisidor de acero. Y esto es importantísimo, porque le demuestra a todo el mundo que esas criaturas, esos seres que parecían invencibles, también podían morir. Pero la alegría dura poco, muy poco, porque de repente aparece él, el mismísimo Lord Legislador. Y Kelsier, en lugar de acobardarse, se enfrenta a él, le sonríe y suelta su gran frase de desafío. Y el Lord Legislador, con un simple gesto, lo mata. Lo empala en mitad de la plaza.
Kelsier muere. Y aquí está la clave de todo. Su muerte, en público delante de todos, no fue un fracaso, fue el paso final de su plan. Él sabía que un hombre muere, pero un símbolo, una leyenda, eso puede ser eterno. Se convirtió en el mártir que la rebelión necesitaba. Pero claro, con un personaje como Kelsier, ¿alguien pensaba que la muerte iba a ser el final de su historia? Para él, morir solo fue el principio de una guerra mucho, mucho más grande. Y es que su alma no se fue al más allá sin más. No. Apareció en un lugar extraño, un plano etéreo lleno de brumas. El reino cognitivo, un lugar de paso para las almas. Pero Kelsier, fiel a su estilo, se negó a pasar. Se plantó. Y allí se topó con un poder antiguo, una fuerza divina conocida como conservación. Y tomó una decisión que lo cambió todo. En vez de desaparecer, se aferró a una fuente de poder, al pozo de la ascensión, para quedarse, para seguir luchando. Así que desde ese otro lado, como una especie de fantasma, fue testigo de cómo Vin completaba su plan y mataba al Lord Legislador. Pero su trabajo no había terminado. Se convirtió en una sombra cognitiva y siguió luchando, ayudando a sus amigos contra una nueva amenaza, Ruina, aprendiendo a comunicarse con ellos. Incluso llegó a sostener el poder de un dios para protegerlo. Una auténtica locura. Al final, la historia de Kelsier es la prueba de que la esperanza y sobre todo el desafío pueden cambiarlo todo. Pensemos en el viaje, de ladrón a revolucionario, de mártir a casi un dios, y de ahí a un espíritu que simplemente se negó a aceptar un no por respuesta, ni siquiera de la propia muerte. Su legado es la prueba de que una persona puede morir, sí, pero una idea, un ideal, eso es mucho más difícil de matar. Y nos deja siempre con la misma pregunta en el aire: ¿cuál será el próximo secreto que Kelsier está a punto de descubrir?